misión, hermanos, sino que se nos ha dado también un mensaje que dar. Y es mi deseo, hermanos, y yo oraba al Señor esta semana que nos ayude como iglesia a que podamos ser recordados en esta mañana de cuál es esa comisión y cuál es ese mensaje. Es por eso que el título de mi sermón es Nuestra comisión y nuestro mensaje. Vamos a leer nuestro texto en Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En nuestro texto, hermanos, vamos a ver el llamado o la comisión de los 12 discípulos. Tenemos que recordar que en el capítulo 3 de Marcos, ya nuestro Señor Jesucristo los había llamado. En el capítulo 3, del 13 al 19, si usted voltea sus páginas de su Biblia, lo va a encontrar. El Señor ya había llamado a los 12, pero todavía no lo había comisionado a nada aún. Ahora, en el capítulo 3 de Marcos tenemos ese versículo profundo, denso, especial, hermoso, que dice: y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Él llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. De modo, hermanos, que lo que vamos a ver a continuación fue dicho a un grupo específico de personas, a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, que sin duda, hermanos, era y es o fue un oficio importante para la primera fase de la iglesia de hoy. Pero por otro lado, hermanos, aunque fue dicho específicamente a ellos, los términos de servicio y los principios que vamos a ver en este texto aplican de igual manera a la iglesia y a nosotros como cristianos hoy. Aplican al maná de la esperanza hoy. Y nuestro primer punto, hermanos, que vamos a ver es, vamos a ver ese llamado, pero también vamos a ver el modo de ese llamado y lo que Cristo les da antes de comisionarlo. Ese va a ser nuestro primer punto, el llamado, el modo y lo que Cristo les dio. Versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Recordemos nuevamente, Cristo ya los había llamado en el capítulo 3 a los 12, pero aún no los había enviado públicamente. ¿Y qué había pasado hasta aquí, hermanos, hasta este punto? Bueno, los discípulos ya habían visto muchos milagros de Cristo, los discípulos ya habían escuchado muchas veces a Cristo, sus enseñanzas, sus parábolas. ¿Recuerdan? Vieron la sanación del paralítico, acababan de ver a la mujer de flujo de sangre ser sanada, la hija de Jairo resucitada, los demonios echados fuera. Y ahora, en este tiempo, hermanos, ellos tenían su primera misión práctica como apóstoles. Su primera misión, hermanos. Nosotros, hermanos, la iglesia,
ya hemos sido llamados. Al igual que los apóstoles, Él nos llamó. Y al igual que ellos, cuando nos llamó, nosotros fuimos a Él. Pero ¿saben algo, mis hermanos? No solamente hemos sido llamados ya, sino que ya también hemos sido enviados. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ya nos envió. Hemos sido llamados y enviados. Y hermanos, si esta es nuestra realidad como cristianos. Ahora, Él llamó a los 12. ¿Por qué 12, hermanos? ¿Por qué 12? Bueno, hermanos, aquí lo que estamos viendo es una imagen del nuevo Israel. En el Antiguo Testamento teníamos 12 tribus, ¿no es cierto? Y ahora tenemos 12 apóstoles. Hay un nuevo orden. La relación especial que Dios tenía con el pueblo judío estaba por cerrarse para dar lugar, hermanos, al nuevo Israel. ¿Y cuál es ese nuevo Israel hoy en día? Bueno, judíos y gentiles en Cristo. Ese es el nuevo Israel. De manera, hermanos, que tenemos una clara imagen de ese nuevo Israel con los 12 apóstoles. Yo no sé cuánto han visto, quizás en películas o documentales, estas catedrales enormes de las iglesias católicas o otras denominaciones que tienen pinturas o esculturas o estatuas de los 12 apóstoles y lo presentan o lo pintan de una manera, hermanos, casi celestial, como que si ellos tuvieran una espiritualidad mayor a la de todo hombre. Lo pintan, hermanos, como santos e inmaculados. ¿Será que estos 12 apóstoles, hermanos, eran superhombres? ¿Será que estos 12 apóstoles tenían cualidades únicas y extraordinarias, que fue lo que Cristo vio y por eso los llamó y los comisionó para ser sus apóstoles? ¿Será que estos hombres hacían todo bien? ¿Será que tenían un temperamento ejemplar, que nunca se airaban, que tenían paciencia, mucha paciencia, y que tenían una fe inconmovible y muy grande que jamás se avergonzarían o negarían a su Señor? ¿Será que por eso los llamó? ¿Era este el tipo de hombres que Él llamó para ser sus apóstoles? Bueno, hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que vemos en las Escrituras? ¿Es esta la verdad que vemos? Bueno, hermanos, lo que vemos en las Escrituras es que estos 12, estos apóstoles, eran un puñado de pescadores. Uno de ellos era un recolector de impuestos, odiado aún por su propio pueblo. ¿Se acuerdan de Mateo? Otro, pues, pertenecía, hermanos, a un grupo político. Había un político fanático, hermanos, que era también bastante impulsivo. Hermanos, sorprendentemente los hombres que el Señor llamó, que Él escogió, eran tan comunes y corrientes que ellos, hermanos, eran desesperadamente humanos y eran notablemente sin distinción. Si usted lo hubiera visto antes de que el Señor los llamara para apóstoles, usted ni siquiera pensaba o se imaginaba que Él podía ser uno de los apóstoles de Cristo. Eran hombres comunes y corrientes, sin distinción. Por nombrar algunos, ¿se acuerdan de Pedro? Las Escrituras pues nos narran y podemos ver que era un tanto apasionado y era muy impulsivo también. A menudo él actuaba sin pensar.
¿Alguien se siente identificado con Pedro aquí? En el Evangelio de Juan se nos narra, el capítulo 21 nos narra cuando el Señor ya había muerto y había resucitado, se le apareció por tercera vez a los discípulos. Ellos estaban en la barca buscando peces, no habían pescado nada, el Señor se aparece. Ellos no sabían que era el Señor. Y el Señor les dice, tiren la red por el lado derecho. Y luego Juan se dio cuenta que era el Señor. Y cuando le dijo a los discípulos, es el Señor, Pedro se lanza del barco, de la nada, se lanzó. Y luego lo que dice el versículo es, y los apóstoles llegaron luego en la barca a la orilla. ¿Por qué te lanzaste, Pedro? El agua estaba fría, espera llegar con calma. Pero él era muy impulsivo, él era muy apresurado. Tenemos a Jacobo, el hijo de Zebedeo, un carácter fuerte y un celo por justicia. Tenemos a Juan, conocido por su temperamento, el Señor le apellidó Boanerges. Y luego sabemos que llegó a ser el discípulo amado. Tenemos a Mateo, el recaudador de impuestos, que lo único que estaba en la mente de Mateo, ¿qué era? Dinero, dinero y dinero. Tenemos a Tomás, conocido por sus dudas. A Simón el Celote, quien pertenecía a un movimiento de independencia de los judíos para librarse de los romanos. Esa era la prioridad de él, un revolucionario. Pero esas prioridades cambiaron cuando se sometió a la enseñanza de Cristo. Hermanos, la elección de los 12 no demuestra que Dios elige a personas capaces y perfectas. Es todo lo contrario. La elección de los 12 demuestra que Dios puede usar a cualquier persona independientemente de sus limitaciones para cumplir y llevar a cabo sus propósitos divinos. Hermano, la elección de los 12 nos recuerda que no tenemos que ser extraterrestres, no tenemos que ser seres celestiales para poder ser siervos del Señor para su gloria. Es por eso que Pablo escribió a los Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Los envió. La palabra, hermanos, ahí en griego es apostelos. De hecho, apóstol, el término apóstol significa enviado. Es alguien que ha sido enviado para una misión. De manera que el nombre de estos apóstoles combina con su misión, con su comisión. Ellos habían sido enviados. Y nuevamente, hermanos, el ser apóstol era un oficio o era un cargo especial. Ya no hay apóstoles hoy en día. Ya no hay, hermanos. Cuando uno va a través de las Escrituras, y especialmente cuando uno llega a las cartas pastorales, uno ve en las cartas pastorales las cualidades que un maestro debe tener, que un anciano o pastor debe tener, que un evangelista debe tener, pero no hay cualidades para un apóstol, porque no era un oficio, hermanos, que debía continuar para la iglesia. Fue importante durante el primer siglo de la iglesia para echar el fundamento sobre la cual ahora nosotros estamos siendo edificados. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Ya vimos este llamado, hermanos, pero ahora vamos a ver el modo. ¿De qué modo los comenzó a enviar el Señor? De 2 en 2. De 2 en 2. Primero envió una pareja, luego envió a otra pareja. Hermanos, y yo creo que la razón de enviarlos de 2 en 2 o en pareja, al menos son 4 razones. La primera, quizás fue para mantener un principio que vemos en Deuteronomio. En Deuteronomio tenemos que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Hermanos, de 2 en 2 para mostrar un acuerdo en su doctrina, para mostrar un acuerdo en que lo que estaban enseñando era verdadero, era algo verídico.
y así poder establecer esta doctrina, hermanos. Y de hecho eso es un principio, hermanos, que aún hasta el día de hoy está tácito, pero todo el mundo lo entiende. Imagínense si alguien viene bajando por esa loma y le dicen, oye, el presidente Mulino llegó. Si nada más es uno dice, como que el sol te afectó, hermano. Pero si de repente llega otro y dice, Mulino está allá arriba, ya quizás entonces nos vamos a asomar, ¿verdad? Ya son dos. Pero la segunda razón por la cual los envió de dos en dos, hermanos, claramente fue para un apoyo o un soporte. Para que se hicieran compañía, hermanos, para que se ayudaran mutuamente. Hermanos, qué alegría yo me imagino ellos al escuchar de que iban a ser enviados de dos en dos. Qué alegría, qué paz. Qué bueno es tener siempre a alguien a tu lado, a alguien que te anime, a alguien que te levante cuando caigas. Cristo, hermano, quería enseñarle a sus ministros, a sus apóstoles, dos cosas: el dar ayuda y el pedir ayuda. Y yo creo que aquí hay preguntas que podemos hacernos rápidamente, hermanos, a manera de aplicación. ¿Qué tan rápido somos prestando o pidiendo ayuda? ¿Qué tan rápido tú eres para prestar o para pedir ayuda? O pregúntate quizás, ¿por qué no te gusta pedir ayuda? A los hombres, quiero preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, amor, ayúdame con esto? Se supone que ella es tu ayuda idónea. El tercer motivo, hermanos, de enviarlos de dos en dos fue la rapidez, sin duda. Al ser enviados, hermanos, en parejas a diferentes villas, a diferentes comunidades, este mensaje que él les iba a comisionar, pues iba a ser como pólvora, hermanos. Se iba a derramar o se iba a expandir más rápidamente que si todos iban juntos, los 12, aldea por aldea. Qué sabio es nuestro Señor. Pero la cuarta razón, hermanos, que yo creo por qué los envió de dos en dos, fue por protección. En Mateo, el capítulo 10, Mateo narrando esto mismo, la comisión de los 12, lo mismo, hermanos, que estamos viendo en Marcos, Mateo da otros detalles que Marcos no da, que Marcos obvia. Y en el capítulo 10, versículo 16, luego que él los comisiona de dos en dos, él les dice, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hermanos, iba a haber una oposición. Hay peligros, hay dificultades en el ministerio. Nuevamente, hermanos, qué alegría saber que iban a ir de dos en dos y no solos. Hermanos, la comisión que se le ha dado a la iglesia también ha sido una comisión que se supone que llevemos a cabo acompañados y no solos. Hermanos, la iglesia es un cuerpo unido de creyentes y es a través de la unidad y el compañerismo que estamos llamados como iglesia a funcionar. Hermanos, permítanme decirles algo. Sería un tremendo error pensar que el ministerio o el trabajo de la iglesia pertenece solo a los ancianos o a los maestros. Hermanos, la idea de que en la iglesia local solamente es un grupito el que sirve, solamente son 2 o 3 que hacen todo el trabajo, es una idea extraña y ajena en la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Porque lo que vemos en el Nuevo Testamento es un lenguaje grupal. Vemos palabras como vendían, repartían, perseverando unánimes, comían juntos, alabando a Dios.
Hermanos, esto es un lenguaje de comunidad. Esto es un lenguaje de hermandad, no de individualidad. Yo quiero aprovechar y dar gracias especiales a las hermanas que nos ayudan en la cocina, hermanos. Hermanas, no piensen que por predicar la palabra, mi servicio a Dios es mejor o más importante que el que ustedes hacen a la iglesia por medio de los alimentos. Porque, hermanos, muchas veces no se trata del oficio, sino del corazón. Yo puedo estar predicando con una motivación o un corazón incorrecto. Y ustedes pueden estar sirviendo con una correcta motivación. La motivación que Cristo sea glorificado. Porque cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios. Hermanos, al igual que Cristo los envió de dos en dos para ayudarse mutuamente, la iglesia debe ser esa familia donde los miembros se ayudan mutuamente. Y pastor, ¿cómo nos ayudamos mutuamente? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Bueno, hermanos, las necesidades son infinitas entre nosotros. Espirituales, materiales, son infinitas. Pero ¿has comenzado por lo más sencillo y lo más básico que puedes hacer por tu hermano, que es orar por él? Quizás sea lo más sencillo, hermanos, pero también quizás sea lo más poderoso que puedes hacer por él. ¿Cuántos están usando el calendario de oración que se compartió en el grupo para que oremos unos por otros, hermanos? Hermano, esa lista tiene que tener un lugar especial en nuestro día a día. ¿Cómo ayudamos a nuestros hermanos? Orando por ellos, exhortándonos unos a otros, reprendiéndonos unos a otros. Sí, hermanos, el que me reprendan es una ayuda que me están haciendo, porque no están permitiendo que yo me quede en mi pecado, en mi error. Animándonos mutuamente. Así que pregúntate, amado hermano, ¿estás ayudando a tu hermano? O quizás piensas, bueno, porque yo estoy bien, ¿qué me importa a los demás? Porque yo he tenido cierta victoria sobre pecados, ¿qué me importa a mi hermano que aún está luchando con ciertos pecados? O quizás porque yo he alcanzado cierta madurez espiritual, ¿qué me importa con los débiles de mi iglesia? Hermanos, yo quiero felicitar también a los que han hecho el esfuerzo de estar en Equipando Siervos. Hermanos, ustedes hacen un esfuerzo real por compartir y por estar reunidos entre hermanos. Quiero que sepan que ustedes están haciendo parte del ministerio de la iglesia. Porque tenemos que recordar, el ministerio como iglesia, hermanos, no acaba el domingo cuando nos despedimos. El ministerio de iglesia continúa en la sala de sus hogares. El ministerio de la iglesia continúa en el patio de sus casas, semana tras semana. Así que quiero animarlos, hermanos, a que sigan adelante. ¿De qué otro modo los mandó? Ya vimos que de dos en dos, pero hay algo más. Versículo 8. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. En el buen panameño, hermanos, diríamos, lo mandó con una mano adelante y otra mano atrás. No llevarían alforjas. Las alforjas, hermanos, eran unas bolsas de cuero, eran como 2 cuadrados de cuero que se usaban llevar, usualmente la llevaban en el hombro para cargar provisiones en los viajes. En el cinto no tenían que llevar ni pan ni dinero. Mateo añade y dice, ni oro ni plata. Tampoco, hermanos, tenían que llevar 2 túnicas. Qué interesante, hermanos, ¿por qué no podían llevar 2 túnicas? Parece ser que no se les permitía cambiar de ropa. No se nos dice la razón, hermanos, pero ¿será que era algo no necesario? ¿Era algo que aparentaría vanidad?
o simplemente era demasiado molesta para llevarlas. Solo llevarían el bordón. El bordón, hermanos, era un bastón usualmente más alto que la persona y se usaba, hermanos, para servir de apoyo en viajes largos, en terrenos difíciles, pero también como una forma de defensa, hermanos. Yo recuerdo a mi abuelo, cada vez que iba a la tienda, agarraba un palo. Él tenía un palo de hierro por los perros. Lo usaba como defensa, porque había muchos perros sueltos en esa calle y ya había tenido ciertas experiencias. Solamente los envió con el bordón, con las sandalias. Hermanos, y aquí la idea de sandalias es, las sandalias era el zapato más común y más rudimentario que había o que podía haber en ese tiempo. No eran las más cómodas, no eran las mejores para los viajes, pero los envió con sandalias y una túnica. La pregunta es, ¿por qué el Señor los envió de esta manera a los 12 apóstoles? Bueno, yo creo al menos tenemos, hermanos, dos verdades aquí. Y el primero es, porque el obrero es digno de su alimento. En Mateo capítulo 10, versículo 10, Jesús añade esta frase. Luego que los manda sin nada, Él les dice, porque el obrero es digno de su alimento. Hermanos, Cristo da a entender que ellos eran obreros de su viña y que estaban cumpliendo con su deber y que si lo hacían correctamente, ellos tenían entonces derecho a su alimento, a su vestido y a todo lo necesario para la vida. Hermanos, era su deber, estaban cumpliendo su mandado. Por eso entonces era justo que ellos recibieran estas cosas de quienes escuchaban o a quienes ellos hablaban. De manera que ellos podían depender, hermanos, de sus oyentes. De modo, hermanos, que todo este contexto que estamos viendo, lejos de oponerse a la manutención o el sostenimiento del ministro de Dios o del pastor, hermanos, por el contrario, la establece firmemente. Si los apóstoles no debían llevar nada, hermanos, para el camino, ni dinero, ni túnica, ni alforja, entonces, ¿qué deducimos? Deducimos, hermanos, claramente que era la voluntad de Cristo, entonces, que ellos vivieran del Evangelio, de aquellos a quienes predicaban. Y aunque no debían lucrarse del Evangelio ni hacerlo por ganancia deshonesta, ellos podían esperar una subsistencia cómoda a cargo del pueblo al que ministraban. Y este pueblo tenía un deber de proveerles. Hermanos, el pastor, los pastores de la iglesia son dignos de su salario. ¿Por qué es que le damos un salario al pastor en esta iglesia? No lo hacemos por tradición, no es porque lo hacemos porque así nos enseñaron nuestros antepasados. No, hermanos, lo hacemos porque es algo bíblico. Y aquí lo tenemos en Marcos. Pero la segunda verdad, hermanos, que vemos de por qué el Señor los envió así, es porque Cristo quería que su confianza y su seguridad en esa comisión únicamente fuera Él y no las cosas que este mundo puede ofrecer. Hermanos, ellos debían de ser hombres de oración. Hermano, yo creo que si el Señor te quita todo lo que tú tienes hoy, imagínate eso, que el Señor te quite todo lo que tú tienes hoy, seguramente hoy va a ser el día en el que mejor tú ores y en el que más largo tú ores. Ellos debían de ser hombres de oración, hermanos. Su confianza en esta comisión y su seguridad no iba a depender de qué tantas provisiones llevarían, ni del dinero o el calzado o la ropa, sino que Cristo sería su todo. Hermanos, y esto ha sido lo mismo y lo único que se nos ha prometido a la iglesia hoy en día también en nuestra gran comisión. Y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, cuando el Señor comisiona en Mateo 28 y dice, id por todo el mundo, Él nos dice, porque tengo una reserva de dinero y de alimento para todo aquel. Él nos dice, porque les daré las mejores ropas y los mejores calzados, de manera que no se cansen de caminar. No, el que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo ha sido lo único que se nos ha prometido, porque Cristo es lo único que necesitamos. Ahora, ya vimos el modo en que los envió, pero Él les da algo antes de enviarlo. Versículo 7, vamos a regresar rápidamente al 7, parte B, y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermanos, Cristo lo estaba comisionando para atacar el reino del diablo. Y les dio poder, hermanos, para expulsar a este reino de los cuerpos de los poseídos. Hermanos, y esta autoridad que Él da en el 7 sobre los espíritus inmundos se traduce o la vemos al final, en el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mateo, en el capítulo 10, agrega que además de echar fuera demonios, limpiaban leprosos y resucitaban enfermos. Hermanos, la iglesia hoy en día, en nuestra gran comisión, hacemos lo mismo espiritualmente. Es por medio de la palabra predicada que muertos espirituales vuelven a vida por el Espíritu Santo. Es por medio de la palabra predicada que recordamos que nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo. Es por medio de la palabra predicada que los enfermos del pecado somos sanados. Es por medio de la palabra predicada, hermanos, que el reino del diablo sigue siendo atacado por la iglesia hoy en día. Y esto nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Ya vimos el llamado, el modo, y vimos lo que le dio antes de enviarlos. Pero ¿a dónde los envía? ¿A dónde los envió? Es nuestro segundo punto, versículo 10. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mateo, hermanos, agrega algo importante que Marcos, por alguna razón, no pone en su evangelio. Mateo 10, 5, 6, hablando de a dónde los envió, Mateo añade, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, no se debía llevar el evangelio a los gentiles hasta que los judíos lo rechazaran primero. Eso es lo que vemos aquí. Pero esta restricción de solamente ir a los judíos fue solamente en su primera misión, porque más adelante los comisionó ¿a dónde? A todo el mundo, Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí también está hablando a los apóstoles. Cristo, hermano, le estaba asignando a ellos su propio ministerio. En Mateo 15, 24, Cristo hablando dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, la primera oferta de salvación debía dirigirse al pueblo judío, a la nación judía. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hermanos, Cristo tenía una preocupación particular y muy tierna por la casa de Israel. Lo miró con compasión muchas veces, como ovejas perdidas a quien Él como pastor debía recuperar y sacar de sus caminos extraviados del error y del pecado. Y los apóstoles, hermanos, en su primera comisión,
fueron enviados a la casa de Israel. Y de hecho ellos mismos formaban parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel también. Ahora, ¿qué pasaba si no los recibían? ¿Qué pasaba si estas parejas de dos en dos llegaban a una casa con la comisión que habían sido mandados, pero la casa no los recibía y los rechazaba? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Hermanos, ellos sacudirían los polvos de debajo de sus pies para testimonio de ellos. Eso de sacudir el polvo, hermanos, debajo de los pies, es la misma idea de la frase que tenemos hoy: me lavo las manos. ¿La han escuchado? ¿La han usado? Yo me lavo las manos. ¿Qué indica eso, hermanos? Eso es una indicación simbólica de que se ha hecho todo lo que se podía hacer en una situación, ¿sí o no? Y por tanto, hermanos, ya no se tiene más responsabilidad sobre ella. Sacudirse el polvo de los pies era, en efecto, hermanos, decir que no se permitiría que los que rechazaban la verdad de Dios obstaculizaran el avance del Evangelio. Eso no se iba a permitir. Ahora, hermanos, por supuesto que debemos ser pacientes con los que son lentos al escuchar. Debemos perseverar con los que todavía no rechazan. Pero el rechazo, hermanos, en sí del Evangelio es algo con lo que no podemos trabajar. Hermanos, yo creo que hay situaciones en las cuales somos llamados a mantenernos firmes, proclamando la verdad pacientemente. Pero hay otras que Dios nos da la libertad de seguir adelante, hermanos. En sentido figurado, nos sacudimos el polvo de nuestros pies bajo la dirección del Espíritu Santo y entregamos a esas personas, hermanos, al Señor, y las soltamos nosotros emocionalmente, porque el Evangelio no se puede obstaculizar, hermanos. El avance del reino de Dios no puede encontrar ningún obstáculo. Pero, hermanos, la instrucción de Jesús de sacudir el polvo de sus pies también nos recuerda algo muy importante, hermanos. Nos recuerda que nosotros somos responsables de nuestra obediencia a Dios y no de los resultados de esa obediencia. Nuevamente, nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra obediencia a Dios, pero no de los resultados de esa obediencia. Quiero que se imaginen algo, hermanos. Imagínense que se le ha dicho a usted que viene un pastor de la iglesia y le dice: hermano, por favor ayúdame con una persona que dice que acaba de conocer a Cristo. Necesitamos discipularlo todo un año. Y pues confiamos en usted que lo haga. Queremos que le enseñe las doctrinas principales del cristianismo, que afirme su fe, que lo disipule, que lo anime durante todo un año. Y usted pensando rápidamente: wow, eso requiere tiempo, eso requiere dinero, eso requiere paciencia, eso requiere sueño, eso requiere estudio, preparación. Sí, pastor, lo voy a hacer. Y usted empieza, hermanos, con esa persona a discipularlo. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué determinaría o qué determina si usted ha triunfado en ese año? ¿Qué es lo que determina eso? Si usted triunfa en ese año con esa persona. ¿Qué dice si usted fracasó en ese año? ¿Qué es lo que determina, hermanos, si valió la pena el esfuerzo, el tiempo, el dinero, la falta de sueño, el estudio, la organización? ¿Qué determina eso? Quizás alguien dirá: bueno, pastor, yo determinaría si eso fue productivo o no, si después del año la persona sigue viniendo a la iglesia, ¿no es cierto? O si la persona creció espiritualmente. Entonces, hemos triunfado, pastor.
Bueno, hermanos, te voy a dar la respuesta de este ejemplo. Después de ese año, de tu invertir sueño, tiempo y dinero, la persona no vino más a la iglesia. No vino más. La pregunta es, ¿ese resultado de que no vino más determina mi triunfo? ¿Determina si valió la pena o no lo que yo hice ese año? ¿Cómo me voy a sentir? No, hermanos. Tu obediencia a lo que Cristo ha dicho que hay que hacer determina si tú has triunfado o no. No es el resultado. Si el hermano se fue del primer año, hermano, déjame decirte que tú has triunfado grandemente porque tú has hecho lo que se nos ha mandado hacer. A hacer discípulos, a enseñar, a predicar. Eso es, hermanos, lo que nos recuerda sacudir el polvo debajo de los pies. Somos responsables de nuestra obediencia, hermanos, no del resultado de esa obediencia. Hermanos, si fuera al revés, yo creo que no habría pastores en ninguna iglesia. Tercer punto, hermanos, ¿a qué los envió? Ya vimos que los envió y a dónde los había enviado, pero ¿a qué los envió? Versículos 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hermanos, el Señor los mandó, pero no sin un mensaje, no sin un recado o algo que decir. ¿Qué sería lo que el Señor, Dios encarnado, omnipotente, creador del mundo, que había venido a salvar a su pueblo, el Mesías, el que es santo, qué sería lo que daría a estos hombres para hablar? ¿Con qué los encargaría? Había tantos mensajes importantes, hermanos. Habían tantas cosas necesarias que decir, pero ninguna más necesaria que esta. Arrepiéntanse. Iglesia, por la gracia de Dios, a lo largo de los últimos años, hemos estudiado varias doctrinas importantes para la iglesia. Hemos escuchado muchos estudios importantes de diferentes temas, pero ningún mensaje es tan necesario para nosotros y para quienes nosotros somos enviados que el mensaje de arrepentimiento. Es por eso, hermanos, que tenemos que asegurarnos que las personas sepan que nuestro tema es un tema de eternidad. Es un tema que trata del cielo o del infierno. El ministerio de la iglesia, hermanos, y por ende el ministerio del pastor, es un ministerio de ganar almas. Hermanos, no es solo servir los alimentos, no es solo impartir conocimiento, no es solo limpiar el templo. No, hermanos, ¿qué hay detrás de todo lo que hacemos? Detrás de todo lo que hacemos hay un mismo objetivo: ganar almas. Ganar almas para gloria del Señor. Pero al mismo tiempo, hermanos, este ministerio de ganar almas es un ministerio de juicio. Si creen el mensaje del Evangelio, hay salvación. Pero si no creen, ¿qué hay? Versículo 11, parte B. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para lo de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, por nuestras palabras las personas serán juzgadas. Por nuestro testimonio las personas serán juzgadas. Hermano, medita eso por un segundo. Por nuestras palabras las personas serán juzgadas. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, era necesario que los apóstoles, al ser comisionados y al llevar este mensaje, era necesario en ese momento que hicieran estos milagros. ¿Y por qué era necesario? Bueno, porque Cristo le había dado el poder y esa autoridad, y de esa manera afirmarían su mensaje. Hermanos,
al ser los apóstoles, eran ellos quienes iban a ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir las Santas Escrituras. Y ahora nosotros estamos siendo edificados sobre ese fundamento. Las personas, hermanos, necesitaban autenticar y validar que lo que ellos estaban diciendo era verdad. ¿Y cómo ellos autenticaban o validaban su mensaje? Con los milagros. Sanando enfermos, levantando a muchos enfermos, sacando fuera demonios. Y de esa forma, hermanos, ellos daban a entender que su mensaje no era un mensaje inventado, sino que era un mensaje celestial. Ahora, hoy en día, muchos dicen que los milagros deben seguir porque esa es la única manera de autenticar o de validar que nuestro mensaje sigue siendo celestial. Ellos dicen, si no hay milagros hoy en día, entonces nadie creerá a nuestro anuncio. Ellos quieren replicar la misma escena del Nuevo Testamento a nuestro día, hermanos. Y es por eso que muchas veces por algo cotidiano hacen pompas y alardes como si fuera algo extraordinario que ha pasado. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Bueno, hermanos, el mensaje de la cruz, déjenme decirle, sigue siendo autenticado y validado hoy en día. Pero lo que convence y lo que autentica nuestro mensaje a las personas ya no son los milagros, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan Juan 16:8? Hablando del Espíritu Santo, ¿qué nos dice Jesús? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, Él es el que convence. No la escarcha cayendo del cielo. No la sanación de una muela. No la prosperidad. No, el Espíritu Santo es el que autentica hoy el mensaje de la palabra del Señor, convenciendo, regenerando los corazones. ¿Cómo es posible que una persona que jamás ha creído en Cristo, que se llamaba ateo, que no creía en ningún Dios, que blasfemaba con palabras y sus acciones, un día leyendo las Escrituras o escuchando la palabra, se convierte? ¿Cómo es posible que ahora esa persona lee lo mismo que antes leyó, pero ahora dice, esto es verdad? Esto es verdad. ¿Cómo es posible eso, hermanos? Es por el Espíritu Santo. Él es el gran autenticador del mensaje para nuestro tiempo hoy. La pregunta es, ¿cómo creíste tú? ¿Cómo creíste? ¿Por la voz quizás aguda del predicador? ¿Por lo bien que el predicador predicaba? No. ¿Porque recibiste alguna sanación o tú presenciaste algún milagro? No. ¿Por qué tú has creído hoy? Bueno, porque el gran autenticador, el Espíritu Santo de Dios, te iluminó, te quitó la venda de los ojos y ahora tú lees la misma Biblia que de niño te leían, pero ahora tú dices, esto es verdad. Ahora veo a Cristo colgado en el madero, sangrando por mis pecados. Gloria a Dios. Todos, hermanos, hemos sido enviados. Todos hemos sido llamados a depender constantemente del Señor y se nos ha dado un solo mensaje: arrepentimiento. Hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos. No somos apóstoles, no hemos sido enviados como ellos. El resultado o nuestra tarea no es convencer a las personas, es simplemente llevar el mensaje y el Espíritu Santo hará el resto. Oh, hermanos, que Dios pueda estampar esas verdades en nuestro corazón. Tú y yo, iglesia, hemos sido enviados. No solo los pastores, no solo los maestros. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, si tú has nacido de nuevo, tú tienes que saber que tú has sido enviado.
Ahí estás, hermano, en medio de tu familia, en medio de tu esposa y tus hijos, pero tienes que saber que has sido enviado. Por muy extraño que parezca, estás con ellos y estás acostumbrado a estar con ellos, pero has sido enviado a ellos. Por tus palabras y tus testimonios, ellos serán juzgados. Déjame preguntarte, hermano, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu temperamento? ¿Cómo es tu testimonio en casa? Quiero empezar por los esposos. ¿Cómo eres tú, esposo, en casa? ¿Te airas por todo? ¿Será que tienes el sobrenombre de mecha corta? ¿Será que no muestras gracia y ningún tipo de afecto a tu esposa ni a tus hijos? ¿Cómo es esa escena cuando tú llegas a la casa después de estar un tiempo afuera? ¿Será que tus hijos y tu esposa corren a la puerta a que llegó papá, llegó mi esposo? ¿O será que todos huyen por miedo a que no saben ahora con qué vas a salir? ¿Será que tu esposa ahora entra en suspenso y tus hijos se encierran en el cuarto por miedo ahora a qué dirás? Esposa, ¿cómo eres tú en casa? ¿Eres una ayuda idónea en la que tu esposo puede descansar y confiar plenamente? ¿Puede él trabajar por el bienestar familiar sin ninguna preocupación porque sabe que tú como mujer sabia y prudente te ocupas de lo demás mientras él quizás no está? Porque redimes bien el tiempo y porque gastas sabiamente los recursos familiares. ¿Cómo eres tú, hijo o hija, en casa que dices ser creyente? ¿Te la pasas quejándote de todo? ¿Será que siempre andas amargado? ¿Siempre andas bravo y ni tú sabes por qué? ¿Será que siempre andas con un carón? ¿Que tan solo verte tus padres ni siquiera se atreven a decirte o preguntarte nada porque no sabe con qué vas a salir? ¿Es el testimonio que ustedes dan como cristianos en sus hogares, como esposos, como esposas, como hijos, como hijas? Yo creo que es prudente, hermanos, que recordemos todos las palabras de nuestro Señor en Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, qué terrible pecado es ser un tropiezo para los pequeños del Señor. Qué terrible pecado es manchar el nombre de Cristo por nuestro temperamento, por nuestro carácter, por nuestra falta de piedad. Porque ya nosotros tenemos el nombre, hermanos, de cristianos. Ya tú tienes la osadía de llamarte cristiano. No es cualquier nombre, hermanos. Llevamos el nombre de Cristo encima. Cuando la gente nos ve, debe de ver a Cristo. Pregúntate entonces en esta mañana, tus palabras y tu testimonio, tu temperamento, tu carácter, ¿están haciendo tropezar a los pequeños del Señor? Mírate ahí, en medio de tu trabajo. Pero recuerda, has sido enviado. Estás ahí en medio de tu barriada, en medio de tu edificio, de tu apartamento. Pero recuerda, has sido enviado. Hemos sido enviados, hermanos, a proclamar el mensaje de Cristo. Arrepentíos y creed. Quizás tú dices, pero pastor, ellos son gente que aman al mundo. Ellos no tienen ningún interés por las cosas de la fe, por las cosas cristianas. Ellos no les interesa nada con la iglesia. Ellos son blasfemos. Bueno, no importa, hermanos. Tú has sido enviado. Eso no importa en nada. Tú has sido enviado. Hemos sido enviados. ¿Ya empezaste a orar silenciosamente por ese compañero que se sienta al frente tuyo? ¿O el que se sienta al lado? ¿Ya empezaste a orar por ellos? ¿Para que el Señor los salve? ¿Ya empezaste a orar por esa vecina que quizás ves en el área social? Has sido enviado, hermano. Has sido enviada. La pregunta es, ¿saben ellos de tu fe? ¿Saben ellos de que eres cristiano, de que vas a la iglesia?
¿Ya te han puesto quizás algún sobrenombre? ¿Ya te molestan? ¿Te ponen aparte? ¿Te ponen a un lado? Bueno, hermanos, si esas cosas pasan, gloria a Dios. Eso es un paso adelante, hermanos. Con el tiempo, ellos van a venir a indagar y a preguntar. Y tú vas a tener la oportunidad de proclamar el mensaje que has sido enviado a proclamar. Arrepentíos y creed. Hermanos, tenemos que recordar que estamos siempre estamos influenciando el lugar donde hemos sido enviados, ya sea para bien o para mal. Ellos examinarán, hermano, tu vida. Ellos examinarán cada cosa que tú dices, cada cosa que tú haces. La examinarán cuidadosamente porque tú tienes el título de cristiano. Hermanos, que el Señor nos ayude y que estampe esta verdad, hermanos, en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar expuestos a tu santa palabra esta mañana. Hemos sido, Señor, recordados, advertidos y confrontados acerca de esa gran comisión, la que tú nos has dado, Señor, como iglesia. Hemos sido recordados que nuestro propósito y nuestro objetivo en este mundo, Señor, no es amontonar o amasar riquezas, no es prosperar, no es tener salud, no es tener una familia grande, no es tener una familia hermosa, no, Señor. Nuestro propósito es predicar el mensaje que tú nos has dado. De manera que hacemos todo lo que hacemos, hermanos, con ese mismo objetivo, con ese mismo fin, Señor. Predicar tu santa palabra. Oh Señor, danos coraje, danos fuerza, danos voluntad. Y si el deseo no está en nuestro corazón, Señor, te pedimos perdón. Y te rogamos que avives en nosotros esa llama, Señor, de poder predicar el mensaje a donde vayamos, de amonestar a donde vayamos. Porque de esa manera, Señor, tu nombre será glorificado. Y danos la paz, Señor, a recordar y saber que los resultados no nos competen, pero sí nos compete obedecerte. Ayúdanos a obedecerte, Señor, en esta gran tarea que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.